Evangelio del día con Félix, sábado 4 de abril del 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos todos juntos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Todos, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Todos, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Todos, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Todos, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Espero que estén pasando un hermoso día de sábado. Soy el monaguillo Félix y damos comienzo a estas reflexiones. Y damos comienzo siempre orando. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su espíritu. Padre, te pedimos tu espíritu, que nos acompañe en esta reflexión, que nos guíe y que nos aumente la fe, el amor y la esperanza, que dé muchos frutos en nosotros estas lecturas. Amén. Damos comienzo. Vamos a ver en la primera lectura de la profecía de Ezequiel. Dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlo a su tierra. Dios recoge a los judíos y quiere llevarlos a todos a su tierra, a Israel. Ojo que esto tiene todas las lecturas, todas las primeras lecturas tienen conexión con el Evangelio. Es hermoso cómo el Evangelio la cita por ahí. Todo tiene conexión. Seguimos, dice: los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. Ya no habrá dos reinos, dos naciones, sino que todo uno. Lo que Dios quiere es unidad. Dios no quiere división. ¿Saben quién quiere la división? El diablo. Por eso que en la Iglesia Católica, hay mucha gente que se apartó de la Iglesia Católica, se ha hecho evangélica, mormona, testigo de Jehová, porque no han aceptado la verdad y buscan la división. Por ahí en el corazón no, pero están en división porque se han apartado de la Iglesia de Cristo. Seguimos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los ídolos son los falsos dioses. Los ídolos también puede ser, y la idolatría es estar mucho tiempo con el celular, con el tele, en el trabajo, darle muchísima importancia al trabajo, es idolatría también. Estar mucho tiempo con algo, considerarlo un dios a algo, servirle mucho a algo, servirle como si fuera Dios a algo, quitarle el lugar a Dios, eso es idolatría. Y por eso, ídolos. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios quiere un solo pueblo. Quiere que el pueblo tenga un solo Dios. Que dejemos la idolatría. Que dejemos los malos hábitos. Dios nos quiere purificar de todo pecado. Nos quiere sacar del pecado. Nos quiere sacar de nuestra enfermedad también. Y la enfermedad más grande que tenemos es el pecado. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Dios amaba muchísimo a David. Lo tenía, David era un hombre muy, muy bueno, un hombre muy valioso para Israel, muy recordado para los judíos. Creo que debe ser uno de los más recordados de los judíos, David. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Dios quiere que cumplamos sus mandamientos, porque no es para que nosotros, como que Dios quiere que esto sí o sí lo hagamos. Dios quiere que cumplamos sus mandamientos. Obviamente Dios quiere que cumplamos sus mandamientos, pero los mandamientos no son carga pesada. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Todos los mandamientos son para nuestro bien. Amarás a Dios sobre todas las cosas, porque si amamos a las personas más que a Dios, a las cosas más que a Dios, esas cosas y esas personas un día van a morir, se van a destruir, se van a romper, y nos vamos a entristecer muchísimo. En cambio, Dios no se mueve, Dios no se muere, Dios no se rompe. A Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. Los mandamientos son para amarnos los unos a los otros, para amar a Dios sobre todas las cosas y para nuestro bien y el de todos. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres, o sea, Israel quiere decir. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Dios está en Israel. El pueblo de Dios es Israel. Y el pueblo de Dios también los católicos. Porque dice la palabra de Dios en Oseas 2:23 en adelante, dice: y sucederá aquel día que yo responderé, oráculo de Yahvé. Responderé a los cielos y ellos responderán la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen, y ellos responderán a Israel. Yo la sembraré para mí en esta tierra, me compadeceré de no compadecida, y diré: no mi pueblo, tú mi pueblo, y él dirá: mi Dios. En otra traducción que se explica mejor, o sea, más fácil, dice, la sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo: tú eres mi pueblo, y él dirá: tú eres mi Dios. O sea que Dios ama siempre a Israel, lo amó siempre a Israel. Dios envió a Israel al Mesías, al mismo Jesús, a su Hijo. Israel no lo aceptó y Jesús hizo su iglesia en Mateo 16:18. Jesús vino, dio testimonio del Padre y los judíos lo mataron. Eso no significa que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios y solo un remanente se salvará. Que quede claro eso, porque la misma palabra de Dios dice que un solo remanente se salvará, un solo resto de Israel se salvará. Ahora nos vamos al Evangelio, que viene de la lectura de San Juan. Estamos en tiempo de semana, para entrar a la Semana Santa. Vamos al Evangelio. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Acá los judíos fueron a la casa de María. Creyeron por las obras de Jesús. Creyeron viendo las obras de Jesús. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, todos, el Sanedrín completo, para hablar sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús, que para ellos no era el Mesías. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos, o sea, muchas obras buenas, sana a los enfermos, resucita a los muertos. Eso es lo que hace Jesús, resucita a los muertos, sana a los enfermos, está con los pobres, a los paralíticos, nos ama a todos,
y a todos nos ayuda. Hace signos extraordinarios que nunca nadie había venido a hacer. Directamente Jesús es el Hijo de Dios. Seguimos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Ellos tenían miedo de que si Jesús seguía, creerían todos en él. Iban a venir los romanos y iban a destruir el lugar santo y la nación. Eso pasó exactamente en el año 70, que Jesús lo profetizó en Mateo 24, creo, si no me equivoco. Seguimos. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Jesús murió por todos nosotros, quiere decir. Murió por todo Israel, pero no solo por todo Israel murió. Murió por los pecados de todo el mundo. Y vuelvo a repetirlo, no hay mayor pecado que no creer en el Hijo de Dios. Seguimos. Perdón, me confundí. Dice, seguimos. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. O sea que no solo murió por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios dispersos. Lo que estábamos leyendo en la primera lectura. A los hijos de los judíos, a los judíos dispersos. O sea, a los hijos de Dios. No solo los judíos son los hijos de Dios, sino todos los que son, o sea, hay gente que no es hija de Dios. No me refiero por ser malo ni nada con ellos, sino que la gente que no es hija de Dios tiene por padre al diablo. Los que obran el mal no tienen por padre a Dios. Tratemos de no meternos tratemos de no estar en las partes donde están los hijos del diablo, en la mentira, el engaño, la falsedad, los asesinatos, los robos. Seguimos. Y aquel día decidieron darle muerte. Desde aquel día le quisieron dar muerte a Jesús. Decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Jesús no quería estar con los judíos porque si no lo iban a matar. Pero acuérdense, nadie muere si no es su hora. Como estábamos en la lectura pasada, nadie muere si no es su hora. Acuérdense de eso. Seguimos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Se acerca la Semana Santa, aviso. Se acerca la Semana Santa, conversión. Vamos a las cosas de Dios. Dejemos nuestro andar pecaminoso. Vamos a las cosas de Dios. Pero no solo por la Semana Santa, sino hasta siempre y en todo momento y en todo lugar. Dejemos el lado pecaminoso y vayamos a las cosas de Dios. Se acerca la Semana Santa. Seguimos. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Acá termina esta lectura, o sea, para arrestarlo. Acá los judíos se preguntaban si iba a venir a la fiesta Jesús, porque si venía a la fiesta, ahí lo tenían que arrestar a Jesús y darle la muerte. Entonces estaban preguntándose eso. La verdad que no se daban cuenta con quién estaban lidiando, que estaban lidiando con el mismo Dios, con el Hijo de Dios. No se daban cuenta y no se dieron cuenta que es el Mesías y que en el Antiguo Testamento todas las profecías hacia el Mesías
en Él se cumplieron. Amén. Bueno, hermanos, vamos y hermanas, vamos a terminar esta reflexión. Quiero darles gracias por acompañarme. Les deseo un feliz día y que estén llenos del Espíritu Santo siempre, en todo lugar y en todo momento. Les deseo un fin de semana lleno de paz, alegría, felicidad, amor, esperanza y siempre junto a Dios. Que Dios los bendiga y les acompañe. Y terminamos esta reflexión y estas lecturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial abrazo. Los quiero mucho. Chao.